Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Son enseñanzas bíblicas donde tenemos fundamentada nuestra fe. Somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. No se trata de que tiene que oír o que tiene que aprender. Si le interesa saber qué es lo que la Biblia nos dice, cómo nos lo dice, por qué nos lo dice, sabiendo y entendiendo que la Biblia nos deja entender que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, dice la palabra de Dios, que regresa al que lo dio, al espíritu de vida. El cuerpo a la tierra donde fue tomado el ser humano. Y el alma, que eso es cada persona, es la que depende. ¿Qué se trata? De enseñanza, que el alma es la que vive más tiempo eternamente. No tiene límite. Y esa es la que va a dar cuenta de aquello que se haya hecho por medio de este cuerpo en vida. ¿De qué se trata? Aprender qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de, estamos viendo Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Y en el encabezado en la Biblia, Reina Valera, ¿qué tiene ahí el encabezado, mija? En Jesús hay descanso. En Jesús hay descanso. En la Biblia de las Américas dice el encabezado que tiene la palabra de Dios, en esa porción de la palabra, la gran invitación. Vemos que hay una semejanza, la gran invitación en que Jesús hay descanso. Bien. Vamos a tratar de explicar, de entender, igualmente compartiendo y aprendiendo juntamente con todos qué es lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha controversia acerca de la Biblia. Hay mucha controversia acerca de Jesús, nuestro Señor. Hay mucha controversia acerca de Dios Padre, porque inclusive hay quienes dicen, y más de los, vamos a decir, de los 50 en adelante, fue atacado el ser humano para que dejara el entendimiento de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué lo vino a hacer? Los jóvenes en estos tiempos, jóvenes mayores ya de unos 40 años en adelante, digo para atrás, la mayoría dicen, bueno, se dice que hay un Dios, se dice que Jesús, pero se dice, bueno, pero eso es, ¿cómo le dicen cuando está uno? Fanatismo. Eso es religiosidad. No, fuera del fanatismo, religiosismo, sí, está la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es como cuando le pregunta a usted a sus hijos si conocen a su bisabuelo o a su bisabuela. El que lo tenga, no estoy diciendo que se debe de haber muerto, hay quienes duran muchos años y podría haber que alguien conozca a su bisabuelo. Pero por lo regular, a lo único que conocen es a los abuelos, paternos, maternos, pero no a los bisabuelos. Ni se acuerdan ni los conocieron, saben que tuvieron los abuelos sus papás, pero no los conocían, por lo tanto nomás ven hasta los abuelos. Y es igual el entendimiento que tienen cuando dicen la familia. La familia, los abuelos si están vivos, hasta nosotros y ya. No. Y los bisabuelos y los papás de los bisabuelos y los papás de los papás y vamos para atrás, para atrás, para atrás. Y es una gran porción de gente que está detrás de nuestra descendencia. Pero hasta dónde entendemos, de cuando empezamos a vivir, cuando comenzamos a tener uso de razón. ¿Y qué se nos enseña? Bueno, lo que fue enseñado antes. Y antes fue atacado, que se dijo que Dios ya había muerto, que Jesús que no era cierto, que es una leyenda, que es esto, que es lo otro. Pues la verdad es que hay testimonios en la historia secular que hubo un hombre llamado Jesús que fue muerto por los judíos. Bueno, podemos tomarlo de esa manera, pero viéndolo espiritualmente, no lo mataron los judíos ni los soldados romanos. El Señor voluntariamente subió a la cruz por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados son los que los crucificaron a Él ahí, en esa cruz, por voluntad propia, por amor a la humanidad.
¿Lo entendemos? No. ¿Por qué digo esto? Porque he visto que la mayoría de las personas teniendo 40 años para abajo o más, no sé, niegan la existencia de un Dios todopoderoso. Dicen, no, pues el universo. No, pues un ser divino que es más interesante. No, es Dios o el todopoderoso, el Padre de todos, eterno, divino y santo. La enseñanza que tengo aquí es muy importante para mí y para compartirla con ustedes. Si quieren escuchar, si quieren entender, bien, si no, pues ¿qué podemos hacer? Tiene derecho a no creerlo, tiene derecho a creer lo que usted guste, se le respeta, muy respetable, pero también pues pedimos lo mismo, ¿verdad? No trato de convertir a nadie a la fuerza, es voluntariamente. ¿Por qué voy a esto? Porque bueno, le voy a pedir a Betsy que me lea los versículos 25 al 30 del capítulo 11 de Mateo y vamos a ver cómo nos lo presenta después la Biblia de las Américas y entramos en el tema. Adelante, Betsy, por favor. Mateo 11, 25 al 30 dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, y pues por cuidarnos, Señor. Y por otro día de vida, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que unge y pide y guía al que está predicando, Señor. Igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, tú preparas los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, venimos ante ti también, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Tú sabes las necesidades, los deseos, enfermedades, pérdidas, todos los planes de cada uno, Señor, y pues, Padre, tú eres el que guía, guarda, suple, el que está con uno, el que sana, Señor, y el que consuela, Señor. Padre, que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. También, Señor, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, empezando por cada líder de familia, Señor, y yendo por cada líder de gobierno, Señor. Nuevamente, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Nuevamente te ponemos esta predicación en tus manos, Señor, y pues gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es una bendición. ¿Por qué compartir la palabra de Dios? Bien. No estoy cobrando por enseñar o compartir, ni estoy pidiendo nada. Simplemente es una enseñanza bíblica. ¿Les gusta? Qué bueno. Le pone atención, se dispone a oír, se dispone a creer. Pues es decisión de cada quien. Nadie puede obligar a nadie a creer si no quiere, ¿verdad? Y se respeta esas decisiones. Nosotros compartimos la palabra de Dios entendiendo que hay un Dios creador de todo, lo visible y lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Aquello que no vemos, pero sabemos que está aquí. Hay mucho movimiento acerca de que yo soy esto, yo soy lo otro, pero no sé si hay Dios. ¿Cómo si puedes creer que hay espíritus, que hay un enemigo, llámenle como le llamen, que hace ver lo que la gente quiere? Es que soy una men, es que soy un men, es que yo tengo el poder. Y es un halaganismo a sí mismo en cada persona, sin reconocer que hay un Dios verdadero, creador de todo. Y al decir de todo, de todo. Él creó a quien, al enemigo, lo creó santo, limpio, pero que hubo en el corazón, en el cielo, hubo el pecado. ¿En dónde? En el cielo, por medio de aquel arcángel
que crió bello, hermoso y se rebeló en contra del Señor. ¿Tiene poder? Sí, sí tiene poder. ¿Puede hacer? Sí, sí puede hacer. Pero nosotros nos basamos en el Todopoderoso, aquel que ha hecho todo, que tiene todo bajo control. Nos guste o no nos guste, veamos o no veamos, lo entendamos o no lo entendamos, Dios es Dios y sigue siendo Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas y pasamos a la enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Aquí tengo la gran invitación. ¿La otra fue qué? En Jesús hay descanso. En Jesús hay descanso, ¿verdad? La gran invitación dice, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los niños. El 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. El 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Más bien. 20, ¿qué dijimos? El 27, el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados, estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Palabra de Dios. Si nosotros analizamos punto por punto, vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos dice, pero es a todo aquel. Para que la palabra de Dios tenga el efecto en las personas, primero tenemos que disponernos. Si hay un versículo en la Biblia, en Romanos, que dice que la fe viene por qué, en Romanos, ¿qué? 8, no me acuerdo. Si me lo buscas para que quede confirmado por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias, Michael. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nos disponemos a oír la palabra de Dios, si lo hacemos con esa disposición de querer entender que por qué me estás diciendo esto, porque es muy importante. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios, no lo que yo quiera, no por ganancia deshonesta. Si en la iglesia, dije la iglesia es la gente que se congrega en la iglesia, se disponen a ayudar al pastor, es disposición y decisión de cada uno. Porque si hay muchas personas que han desviado el propósito de la iglesia, del templo. ¿Para qué es un templo? Para congregar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La gente, aquel cúmulo o aquel grupo de gentes que se juntan cada día para aprender, para alabar a Dios, el Padre, y darle gracias por todo. Hay otras enseñanzas, hay otras religiones, por supuesto, obviamente. No nomás hay un par de zapatos con una sola marca, hay muchas marcas de zapatos, por decirlo de alguna manera, y nos compramos la marca que queremos. Lo que nos gusta, eso vamos a decir. Si a nosotros no nos gusta la palabra de Dios, pues no le vamos a poner atención. Pero si nos disponemos y entendemos quién es Dios, entonces, dice por ahí en Proverbios 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor? No es pavor de terror, es temor reverente, de respeto. La gente respeta, ¿sí dije bien? El mundo, ¿no? Pues la gente. Cuando dice mundo se refiere a toda la gente. Cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad, la palabra de Dios. El mundo no quiere reconocer que hay un Dios verdadero porque no le conviene someterse a la voluntad del Padre. Que queremos vivir o deseamos vivir como queramos y que nadie nos diga nada. Ya va a empezar. Pues es que es una enseñanza. ¿Qué es la palabra de Dios? Consejos morales y espirituales, para que entendamos que Dios nos propone una manera de vivir, pero eso es disposición de cada quien. Si unos creen en esto, otros creen en otro, yo creo en el Todopoderoso, no en el poderoso, porque el enemigo es poderoso y los huestes del enemigo tienen poder, se pueden transformar en lo que quieran, tienen poder de echarte a perder tu vida, tienen poder para todo eso.
Hay quienes se dedican a buscarlos, a andarles, ahora sí, que picando el avispero, hasta cuando los tienen encima y ¡ay! Entonces sí, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Bien, las cosas de Dios tenemos que entender una cosa, se entienden espiritualmente. Vamos a ver qué dice Juan 3, del 3 al 5. Pues la manera en que debemos proceder si ponemos atención a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, gracias. Vemos entonces que hace la proposición Jesús y la aclaración, respondiendo a la pregunta que muchos, ¿cómo puede nacer de nuevo físicamente? Con la pregunta que hizo Nicodemo, en el 4, ¿verdad? Que dice, ¿cómo puede nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre o en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Dice, no le contesta. Dice, pero de cierto te digo, que si no nací de nuevo, no entras al reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿En qué manera debemos entender espiritualmente? Si no, ¿cómo? Pero al creyente, aquellos que tenemos la obligación de predicar, debemos que tener en mente lo que dice Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? ¿Verdad? Y son cosas que debemos analizar, pensar, no nomás hablar y juzgar y decir, es que son religiosos, es que son fanáticos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Enseñándole. Gracias, amigo. Que guarden, ¿quién? Aquellos que predicamos la palabra de Dios, debemos exponerle a las personas, mira, esta es la manera que Dios quiere que nazcas de nuevo. Esta es la manera que Dios quiere que desarrolles el conocimiento, enseñando. Pero ¿qué debe haber de la otra parte? Yo puedo estar dispuesto a enseñar, pero la contraparte, ¿está dispuesta a escuchar? ¿Tiene esa disposición? ¿Quiere saber? ¿Quiere entender? Pero eso depende de cada quien, no es a fuerzas. Lo he dicho y lo repito. En el mundo tenemos la democracia política en las naciones, supuestamente, porque hay gobiernos que más bien parecen dictadores que gobiernos que sirven al pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que tenemos libertad de creer, de opinar, de hablar, de decidir sí o no con Dios. Él no tiene que forzarte a fuerza, tienes que creerlo, tienes que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas en el transcurso del tiempo han usado la palabra de Dios y a Dios como instrumento para hacer desmanes en la humanidad. No se sabe quiénes son más terribles, los que matan gente porque son asesinos o los narcotraficantes o los que sean, que aquellos que hicieron tremendas matanzas de humanidad, ¿verdad? Acabaron con muchas vidas con el pretexto de que son estos, son los otros, vamos a acabar con ellos. Y en ese punto está en este mundo realmente ahorita. Vamos a acabar con los cristianos porque predican, vamos a acabar con las religiones porque esto. No, Dios te habla y yo no estoy predicando religión. Yo estoy predicando palabra de Dios espiritual. ¿La quieres? Bueno, ciertamente que los gobiernos hay mucho que decir de ellos. Todos los desmanes que hay en el mundo. Los niños, los seres humanos, sufriendo, siendo robados, siendo abusados. ¿Quién pone el grito en el cielo? He visto en estos tiempos en las redes sociales cómo están atacando a aquellos que están negociando con niños. Y es una pena, es una vergüenza. Ah, no, los derechos, mis derechos como mujer, mis derechos como esto, como el otro. ¿Y los niños? ¿Quién defiende los derechos de los niños? Nadie. Uno que otro que se dispone a hacerlo. Ah, sí, pues no era mi hijo.
cuando la palabra de Dios nos dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, no está diciendo instruye nomás a tus niños, no, a todos los niños que estén a tu alrededor, háblales, enséñales la palabra de Dios, cómo debe de vivir, cómo debe de cuidarse, qué precauciones debe de tener. ¿Por qué? Porque ya no sabemos si en el gobierno hay un psicópata, un pedófilo, un asesino, porque ahora vemos cosas terribles. Antes los gobiernos servían a las naciones. Ahora, los gobiernos quieren que las naciones les sirvan a ellos. Y no, son sirvientes de la nación los gobiernos. ¿Pero lo entienden? No, es que yo estoy de poder y yo mando. Yo muevo, yo hago, yo mando. Entonces, ¿qué debemos tener? Dios, más bien, ¿qué debemos entender? Dios no es así. Dios te presenta su palabra, te la enseña, no tiene sus siervos humanos, seres humanos, que somos igual que todos, pero llamados a predicar la palabra de Dios con la autoridad que nos da la palabra de Dios, de poderla expresar. Creo que tenemos que ver que la palabra de Dios dice que si no naciere de nuevo, no veré el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo, que nace de nuevo. Tener ese entendimiento, pero no esa fuerza, repito. Entendí, comprendí cuál es el propósito de la palabra de Dios. Es que no lo entiendo. Muchos me pueden decir, bueno, es que no te has dispuesto a que la palabra de Dios entre en tus oídos. Escuchar es una cosa, el oír atentamente es poner atención qué es lo que me está diciendo. Es que estos nomás quieren dinero, es que los pastores, es que los sacerdotes, es que cualquier líder espiritual. Y hay motivo y hay razón, porque muchos desviaron el propósito de las iglesias. ¿A qué? A negocios seculares, ganancias. Si no hay ganancias, no, yo lo vendo mejor, no me está dejando nada. No viene nadie, voy a cerrar. No, sea como sea, si hay llamamiento, seguimos predicando, aunque la gente no nos quiera escuchar. ¿Y cuál es el propósito? Enseñar que Dios no forza a nadie. Pero tiene que haber quien el ser humano el entendimiento que dice 1 Corintios 2:14, amiga. Y le voy a aclarar antes que lo lea, ahí cuando dice animal, no está insultando, está comparando el raciocinio que no tiene el animal. Adelante. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque gracias, amiga, se debe de examinar espiritualmente. ¿Qué es lo que dice? Porque no, lo que está diciendo es más el hombre que no tiene el razonamiento, que no razona, es nada más semejante al animalito. ¿Cómo? Si el animalito nace, come, crece, se multiplica y muere. Ya, se acabó. Porque no tiene entendimiento. Pero el ser humano tiene la capacidad de entender. Sí se dispone. Muchas veces, es que no batallo mucho, ¿sabes por qué batallo mucho para aprender? Porque no le pones atención de vida, porque te distraes con cualquier otra cosa, y el mundo distrae al ser humano con sus atractivos cosas del mundo. El gozo, la alegría, el que no sufras, que no llores y que esto y que lo. El querer es muy grande, pero el amar es muy diferente. Si amamos a Dios, aprendemos a amarnos nosotros mismos y poder amar al prójimo. Es una secuencia. Pero nomás yo, nomás mis hijos, nomás, no, vemos qué es lo que nos dice Dios a todos. ¿Para qué? Para que podamos enseñar a nuestros hijos que hay un creador. Porque ¿qué está pasando en esta época, en estos tiempos? La mayoría de los 40, 50 gente no creen en Cristo, no creen en Dios, creen en el espiritismo, creen en el paranormal, pero no en lo espiritual verdadero. Es que, sí, la adrenalina es tremenda, pero la verdad es más productiva, porque es vida eterna. ¿Qué es lo que debemos entender? Que la palabra de Dios nos habla, nos dice, hay un versículo en la Biblia que dice, no temas al que mata tu cuerpo, porque mata tu cuerpo y ya, tu alma no la puede tocar. Más teme a Dios, porque Él puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno.
Es que Dios no, Dios tiene enojo y lo ha mostrado cuando una y otra vez nos habla. Enseña a tus hijos a tener temor a Dios para que sea una familia bien concentrada. ¿Qué pasa con los gobiernos? Primero, sacaron a los jóvenes de la autoridad de sus padres. ¿Cómo? Los hippies, 60, 70. Luego viene el ataque, sacan a las mujeres del hogar, las ponen a trabajar y ¿quién cuida a los niños? ¿Cómo crecen esta generación de niños? A veces sin control de nada, hacen lo que quieren, viven como quieren y quien les dice algo, que lo cuide la babysitter o la nana. La cuidará igual como si fuera su hijo. Aunque la palabra de Dios nos dice, incluye al niño, no a uno, a todos. Así no sean tus hijos. Aconséjale, dile cómo es. Pero lo hacemos, no, es que no son mis hijos. No, pero tenemos una responsabilidad como seres humanos, como cristianos, más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Aceptar a Cristo, saber por qué. Es que Dios nos hizo a todos y todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Todos los animales, el mundo, la tierra, todos, nosotros mismos. Pero si no, ¿cómo lo vamos a entender si no hemos leído ni la Biblia? La Biblia. Se equivoca la Biblia. Es que dice, algo que no te conviene. Por eso la desechas. Pues deberíamos tener valor y ser valientes para ver y enfrentar la realidad de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos? Como los avestruces, metemos la cabeza debajo de la tierra y todo el cuerpo de fuera. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos da oportunidad de que le conozcamos, de que lo veamos con los ojos espirituales, no físicamente por ahorita, pero algún día lo veremos tal cual es, ¿verdad? Por eso el 25, en aquel tiempo Jesús, respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. ¿Por qué? Porque no se debe entender, no intelectualmente. Es una conexión del alma con el entendimiento de qué nos está hablando. Cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos guiados por el enemigo o nosotros mismos, y luego le echamos la culpa al enemigo. Es que no. Hay cosas que por nosotros mismos vamos y hacemos. Hay veces que somos tentados. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Para qué? Para ser probados. Es porque Dios dejó al enemigo para que pruebe tu corazón a ver dónde está, para saber dónde estás sentado, qué es lo que quieres, qué es lo que crees. Ahí en Lucas 18, 21, 22 nos repite otra vez la misma frase que nos repite acá, si me lo lees, de Lucas 10, 21, 22. Lucas 10, 21 y 22 dice la palabra de Dios. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondisteis estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Gracias. Vemos que nos repite no nomás en el Evangelio de Mateo, sino también en el Evangelio de Lucas, confirmando que hay una coordinación de enseñanza en la Biblia, que no es que aquí escribió y ahí escribió otra cosa. Diferentes palabras tal vez, diferente manera de presentarlo, porque no es el mismo escritor, pero es la misma cosa, ¿verdad? Aquí mismo ahora Jesús se allegó en espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelas a los pequeños, acá dice a los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es por intelecto? Debemos desarrollar esa atención, ese conocimiento, que vemos que entonces dice Romanos 10, ¿qué? 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, escuchar atentamente. Es que soy cristiano, sí, tus frutos, ¿dónde están? Es que estoy enfermo, ok, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si eres cristiano, debemos poner atención, no nomás juzgar a la ligera porque alguien dijo, porque no me conviene.
Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, rechazado la palabra de Dios por los mandamientos de Dios. Es que no hay la palabra de Dios pero es si quieres hacerlo, si quieres tener vida eterna. Allá en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó, no es referencia, no, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sino entonces, ¿a qué vino Jesús? A subirse a la cruz por gusto. Lo mandó el Padre que no. Lo mandó con un propósito. Ahí mismo en Juan 3:17 dice, Dios, el Padre no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, para salvación. Pero un día va a volver a pedir cuentas, a juzgar a los vivos y a los muertos. La cosa es, ¿lo entendemos? Es que todos somos hijos de... No, todos somos creación de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo, cuando escuchamos su palabra, cuando damos lugar a las cosas de Dios, cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, la voluntad de Dios. No que vivamos santurronamente, pero sabemos entender qué es bueno y qué es malo, qué debo hacer y qué no debo hacer. Ahora hay tremendos gobiernos que quieren hasta legalizar la pedofilia y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque están enfermos. No sabemos ni quién nos gobierna. A veces están gobernando psicópatas, pedófilos, que profesan al enemigo. Que debemos estar protegida, mi alma, porque debo entender. ¿Dónde dice, mija? Ahí mismo en Mateo, que no temas al que mata tu cuerpo. Ahí mismo creo que es el más para atrásito. ¿Por qué voy ahí? Pues porque el temor es grande, el miedo nos puede dominar. Es que hay cosas que debemos entenderlas. ¿Por qué Dios nos permitió que el enemigo esté aquí en la tierra con sus ejércitos y todo? ¿Pudo haberlo destruido? Sí, pero tenía que probar los corazones de las personas que sean genuinos para con él. No nomás, yo soy, es que a mí, es que yo. La mayoría de las veces cuando lo tengo. La mayoría, ¿ya lo tienes? Adelante. Mateo 10:28 dice la palabra de Dios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios. ¿Por qué en el infierno? Porque es la ira de Dios. Y va a destruir tu cuerpo y alma ahí en el infierno. Dios es amor, sí, sí es amor. Pero también, ahí en Éxodo 23 dice el primer mandamiento. Si me lo lees de la Biblia, Betsy, estaría mucho mejor para que entendamos y no estoy criticando ni atacando a nadie. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 23 dice la palabra de Dios, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Ya, 5. Dice la palabra de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. A los que me aborrecen. Gracias, mire. Aquellos que niegan a Dios, aquellos que se burlan de Dios, déjenme decirle que la tercera y cuarta generación hay condenación para su descendencia. ¿Lo quiere entender? ¿No lo quiere entender? Es disposición de cada quien. Muchos líderes religiosos prefieren que la gente se pierda a enseñarles la verdad. Yo no te estoy cobrando nada, nomás te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y que dice ahí en Éxodo 23-5, ya vimos. Porque tu Dios es fuerte, es todopoderoso, ¿verdad? Y celoso, porque no tendrás dioses ajenos. Ah, no, es que el Dios es que el Dios aquel. El enemigo es muy astuto y él sabe cómo manejar a las personas, porque conoce a las personas, al ser humano. Por eso encontramos un testimonio, a mí, yo, no. Siempre y sencillamente es que yo soy, no, el yo soy bíblico es el todo, es el todo. Pero no, primero me honro yo, me glorifico yo, me pongo yo arriba
Y ya veremos, porque no sé si hay Dios, no sé cómo llamarle. Sé que hay un ser superior, pero no sé cómo llamar. El Todopoderoso, si no quiere llamarle Dios, es el Todopoderoso. Pero es que debemos entender que nos da la oportunidad de entender que debemos nacer de nuevo para poder entender las cosas espirituales. Que vimos ahí en, ¿qué fue? En Primera de Corintios, ¿qué? 14. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y no les, ya sé. Y no les puede entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Usted tiene espíritu? Claro que tiene espíritu. Pues, pero ¿con quién debe comunicar su espíritu? Con el Espíritu Santo, para poder entender, como dice ahí 2:14 de 1 de Corintios, más el hombre animal. ¿Qué es el hombre animal? Que no tiene raciocinio, que no se da tiempo de razonar, de examinar, de buscar la verdad. ¿Qué es lo que debemos entender entonces? Que debemos nacer de nuevo. ¿Cuál es el punto? Pues debemos disponernos a que venga alguien y nos enseñe cuál es el punto de nacer de nuevo y cuál es la manera. Somos creación de Dios, sí, todos. Pero hijos de Dios, solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su único Salvador. Bien. Vamos a ver qué nos presenta el 26. Dice, así Padre, porque así agradó en tus ojos, porque esa es tu voluntad, porque así lo quisiste. ¿Qué dice 1 de Corintios 1:26-29? Dice la palabra de Dios, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte. ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viendo? Para que ninguna carne se jacte en su presencia, ¿verdad? Dice el versículo 30 y 31 de ahí mismo. Dice la palabra de Dios, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que se glorie en Dios. ¿Qué es lo que entendemos? Que Dios escoge a lo más débil, aquellos que dicen, yo, a mí, es que tengo sueños, es que veo visiones, es que, ¿quién te está engañando? Sí, sí hay, eso no lo dudo. Yo no digo que no lo haya, porque la Biblia nos habla que hay principados, potestades, gobernadores de oscuridad. Obviamente que lo hay. ¿Y con quién estás comunicando? Dicen con los muertos, no son los muertos humanos, son los espíritus inmundos, son los demonios que andan por ahí engañando a la gente. ¿Conocen? Oh, claro, ellos te pueden dar razón de todo porque nos conocen de todo a todo, hasta los secretitos que tenemos, eso, no que sepan el pensamiento, pero sí saben la naturalidad del hombre, o lo que es el hombre, cómo vive el hombre, el ser humano, conoce todo, saben todo, pero no entran en la mente del ser humano, pero sí te manipulan y te hacen ver lo que le da su gana. Si andas buscando ver algo, lo vas a ver. Ah, no, es que Dios es todopoderoso, Dios está en control de todo, pero si tú andas buscando otra cosa, lo vas a hallar, ¿verdad? Por eso dice allí lo que leyó a veces ahí de 1 Corintios 26-29, porque mira hermano, vuestra vocación, ¿qué dice? Que no seáis muchos sabios según la carne. No soy yo, no soy yo. Antes lo necio del mundo eligió Dios para ¿qué? Para avergonzar a los sabios y a los flacos eligió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, lo que no es para deshacer y
Dios es el que está en control de todo. Creamos o no creamos la palabra de Dios o lo que la Biblia dice, es problema de cada uno. Dios nos muestra qué es lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, pero es de nosotros desarrollar lo que querramos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, qué bien. Si queremos hacer la voluntad de Dios, qué bueno. Pues si queremos hacer la voluntad del enemigo, pues bueno, pero no muy bueno. Qué malo, pero cada quien, ¿verdad? El versículo 27, ¿qué dice, amiga? Dice la palabra de Dios, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Mateo 28, 18. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias. Entonces, ¿qué debemos entender? Cristo está en control de toda la humanidad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que tiene toda la potestad aquí en la tierra, en el cielo y en la tierra. Y lo dice Mateo 16. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ahí en Juan 13:25 dice, Dice la palabra de Dios, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. el Padre ama al Hijo y todas las cosas las dio gracias en su mano. Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué debemos tener esa confianza en Él? Porque Él es Dios mismo. Lo hemos dicho, lo hemos explicado, lo hemos tratado de expandir suficiente como para entender que Dios hizo un cuerpo humano en María, para poner en ese cuerpo el aliento o el poder de Dios mismo. Es Dios mismo. Pero hay muchos que dicen, no, es que, con todo respeto, dice, lo voy a decir, es que la madre de Dios, María no es la madre de Dios, es la madre de la carne de Jesús, el hombre. Una bendición y todos mis respetos para ella, pues más no mi adoración. Porque María fue un instrumento útil en las manos del Padre para que viniera a encarnar el Verbo, su Hijo. Por eso dice en Juan 1:1, del 1 al 3. ¿Qué dice, mi casa? Dice la palabra de Dios, en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Y el 14 qué dice? Dice la palabra de Dios, ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y dijo Juan el Bautista, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel cuerpo que nació de María. Aquella carne que fue hecho por medio del cuerpo de María. Pero ¿quién es? El Verbo. Dios mismo en un cuerpo humano. Se puede decir hombre 100% y 10 100%. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero vino a qué? A dar salvación a la humanidad. Tuvo que hacerse un cuerpo humano para presentarlo en sacrificio, para poder darle al hombre lo que la humanidad, por decir, la humanidad, el hombre, la humanidad necesitaba para salvación de su alma. Si no, ¿cuál fue el propósito de todo esto? ¿Estar enseñando, hablando? ¿Estuviera perdiendo el tiempo? No, hay cosas que podría estar haciendo, pero para mí es más importante que se entienda eso. Dice ahí en Juan 13:3, ¿qué dice? Juan 13:3 dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y Juan 17:2, Dice la palabra de Dios, ya que le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. a todo lo que le diste. ¿Qué dice Juan 14:6? Hablando del Señor Jesucristo.
Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Si el ser humano pudiera salvarse por sí mismo, por sus obras, entonces ¿a qué vino Cristo? El Padre le dio la potestad de todo y aquellos que les dio, o sea, toda la humanidad estaba llamada a ser salva, pero hay un versículo que dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso es nada más referencia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Allí en Hechos no hay otro nombre dado a los hombres. Dios ha provisto la manera, la forma, todo para que el ser humano sea salvo. ¿Lo quiere? Es decisión de cada quien. ¿Verdad? Adelante, ¿qué dicen? Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que se puede ser salvo. No hay otro nombre dado al ser humano debajo del cielo en que encuentre la salvación. Por eso dijo el Señor allá en 14:6 de Juan. No, 1:14, ¿qué? 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas. Nada más una vida eterna en Cristo Jesús. Porque en Hebreos 9:27, ¿y por qué repito esto? Porque, ay, ¿qué dice? Está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Es que reencarnado, se puede creer lo que quiera. Es que yo le pido a quien sea, pues nomás hay un Dios. Es que nomás hay un intercesor, Cristo. Nomás vino uno a subir a la cruz, a morir por nuestros pecados. ¿Lo entendemos? Pues si no, pensemos la que dice el 28 de Mateo 11. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué tremendo versículo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Cristo hay descanso. ¿De que nuestra alma descansa? De sufrir, de batallar. Tal vez no lo veamos porque no hemos conectado completamente con nuestra alma. Pero debemos entender que la palabra de Dios nos dice que somos espíritu, cuerpo y alma. Repito, el espíritu de vida regresa al que lo dio, a Dios. El cuerpo regresa a donde fue tomado, la tierra. Pero el alma, que somos cada uno de nosotros, ¿a dónde va? Muchos dicen, es que a donde Diosito quiera. No, ni es Diosito, ni es a donde Dios quiera. Dios quiere que nadie se pierda, que todos vengamos a salvación. ¿De qué? Del pecado, del fuego eterno. Ah, no, pero es que, ay, ustedes creen eso. ¿Qué dice ahí en Jeremías 31:25? Dice la palabra de Dios, porque habré embriagado el alma cansada y henchido toda alma entristecida. Entristecida. Siempre ese cansancio, esas penas de este mundo, encontramos paz y tranquilidad en Cristo Jesús. Solamente en Cristo podemos encontrar ese descanso. No hay muchos descansos. Ahí mismo en Juan 7:37. Dice la palabra de Dios, en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua, gracias, el agua de vida. Venga y beba de mí. Todo tiene un sentido, un propósito o un ejemplo o una semejanza. El agua, la vida, la luz, todo tiene, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy y Él es el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Qué nos detiene para obedecer? Nada, simplemente mi orgullo. Es que a mí,
si quitamos el yo-yo y dejamos que Él sea y nos guíe a toda verdad, podemos entender ampliamente y no estar envanecidos, endurecidos, con esa amargura, cansados, abatidos por estar luchando en contra de las cosas que Dios propone para nosotros. Es que estás sufriendo, pasando terribles situaciones y no has entendido que en Cristo está el descanso, la salvación y la fortaleza. No que no vas a sufrir, pero la fortaleza para pasar todas esas cosas y mantenerte firme y decir, aquí voy, Señor. Porque no todos somos ricos, porque Dios prueba a cada quien según como a Él le place. Si no quitó al enemigo de este mundo, si no quitó todo eso malo que hay en el mundo, ¿por qué? Para probar al ser humano. ¿Y quiénes son los que dañan al ser humano? Los seres humanos que están arriba, porque puedo, porque quiero, porque me da la gana. Es que yo soy, sin darse cuenta que también están siendo probados y que su riqueza en lugar de ser bendición va a ser maldición. Una cosa es que nos conformemos cada día con lo que tenemos, pero Dios no nos dice, no busques mejorar, no busques las riquezas, son malas. No, las riquezas no son malas, lo repito. El mal está en hacer de las riquezas tu Dios, en subirte más arriba como lo hacen muchos ricos en estos tiempos y en todos los tiempos, porque yo soy y merezco más. Y los que están abajo, esos, ¿para qué? Eso es lo que dijo el Señor, ¿no? Ser humildes como yo soy humilde, ser mansos como yo soy manso, no dijo otra cosa, por si la piensa, no dijo eso, manso, humilde, no, ya, no, estamos en este mundo a prueba, todo ser humano, toda persona, rica, pobre, de color que sea, de la nación que sea, está sometida a prueba constantemente en esta vida. Y si no, créame que cada día levantes y veas en el espejo, porque hay un proceso que estableció Dios a la humanidad y hasta los animales, cada quien en su etapa. Hay animalitos que viven 10 años, hay quienes viven menos, hay quienes viven más, y el ser humano está en la misma situación. Hay quienes viven 100 años, 100 más, a lo más. Hay quienes recién nacidos y la luz del día, la luz del mundo. Pero que debemos entender que somos sometidos a pruebas y todo tiene un propósito de Dios. ¿Por qué Dios permite? Dios permite porque usted o yo no lo buscamos. Aquello que hagamos, hay una recompensa de cada cosa. Ahí en Mateo ¿cómo se llama? Haz con los demás. La regla de oro. ¿Qué es lo que dice? Mateo, no me acuerdo, está en Mateo, eso sí. Y es para quien sea, tenga lo que tenga, te escucha, ¿qué dice? Mateo 7:12 dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque esta es la ley y los profetas. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Seas quien seas, cualquier acto que llevemos, y fíjese bien, que llevemos a cabo en este mundo, tiene una recompensa. Ahí en Proverbios, no me acuerdo, el justo será pagado en la tierra. ¿Por qué este versículo? Bueno, de este mundo no te vas sin pagar lo que debes, o no nos vamos sin pagar lo que debemos. Aquello que hayamos hecho, aquí vamos a pagar, y luego vamos a ir allá a dar cuentas. Adelante, ¿qué es? Proverbios 11:31. ¿Cómo nos lo presentan? Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Amén, gracias. Fíjese bien que no dijo que en la tierra será pagado el justo,
más. No dice el pobre o el rico. El rico no, porque tiene mucho dinero. No. Todos, todos. Ténganos o no ténganos. Lo que hayamos hecho en este mundo, aquí vamos a responder antes de partir. Y luego vamos a ir a dar cuentas allá. ¿De qué? De todo lo que hayamos hecho. El cristiano, sí, el cristiano también. Recordemos que hay un versículo en Corintios que dice que es necesario que estemos en el tribunal de Cristo para que nos dé según la obra que hayamos hecho. Así lo dice. A ver, si lo tienes, qué bueno. Es el 1 Corintios 13, no me acuerdo. 10:5, 5:10. Tantos versículos que tiene la Biblia, pero es bueno conocer un poco. Segunda de Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. ¿A quién? A los justos, a los creyentes. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Pero qué? También los injustos, los incrédulos en el juicio del trono blanco. Porque hay cada quien en su juicio. Cada quien va a ser juzgado. Unos las obras y otros por incredulidad. Unos para bendición y otros para maldición. Depende de cada quien cómo lo quieran ver o entender. No les gusta cómo lo hablo, lo siento. Es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos ver? Que Dios nos habla de antemano a unos y a otros, y que la riqueza, que el enemigo, todo tiene, y nosotros mismos, tiene todo lo que Dios ha permitido y ha hecho un propósito divino, para ver si ciertamente el ser humano sabe agradecer a aquel que le dio la vida, a aquel que lo permitió vivir en esta vida para ser probado, para ser valuado, elevado o tumbado. Eso depende de cada quien. Pero que tenemos que entender que la palabra de Dios está allí para aprenderla, para entenderla, como dice 2 Timoteo 3:16. Y tengo que ir a la Biblia forzosamente porque no es como yo digo, es como la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Todo eso sirve la Biblia, para instruir, para corregir, Digo, no es que tienes que, Dios te dice, aquí están los reglamentos, aquí está la vida eterna, ¿la quieres? Esta es la palabra escrita, esta es la palabra de Dios, ¿te interesa? Es que, y entiendo que muchos tienen esa situación de incredulidad, es que dicen que hay un Dios, es que dicen, ¿estás vivo? Y cada vez te estás haciendo más viejo, creciste, naciste. Fíjate una cosa, y se me acaba de venir a la mente, todos como seres humanos nacimos de una mujer, pero ¿qué tan seguro estás de que esa mujer que le dices mamá es tu mamá? Que ella fue la que te tuvo. Es que la sangre llama. También la sangre de Cristo te está llamando para redimirte de tu pecado. Pero depende de cada quien tu disposición o no, ¿verdad? No sé qué es lo que dice la palabra de Dios, que todos daremos cuenta un día de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué leímos el 28, verdad? El 29, ¿cómo lo presenta, amigo? Mateo 11. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestra alma. A todos nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 13:15? Dice la palabra de Dios, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, mija. Cristo vino y nos enseñó. Vino en este mundo, estuvo en este mundo. Y el mundo por él fue hecho. Se agenció, o sea, Dios el Padre le dio un cuerpo. La Biblia lo dice.
allí en Hebreos, ¿qué es? 10:5, otra vez 10:5, o no me acuerdo. Es nada más referencia confirmada, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. ¿Qué es? ¿Hebreos qué? 10:5. 10:5. Más me apropiaste el cuerpo. Hay muchas de las veces que habla uno y dice, el cuerpo de Cristo fue creación, y hay algunos que lo dicen así. Es que no, es que ciertamente no es un cuerpo igual que el de nosotros, y ahora menos, pero de que nació de una mujer y fue hecho por Dios en el cuerpo de la mujer, lo hizo carne humana y usó un humano para darnos la enseñanza que él mismo vino a darnos el ejemplo. Por eso dice, porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que amarnos, por eso ama a tu prójimo, amaos los unos a los otros. ¿Lo hacemos? No, hombre, me cae bien mal, eso el otro. Muchas veces no entendemos que la misma María, madre de la carne de Jesús, habló y dijo en Juan 13:15. No, digo en Juan 2:5. Dice la palabra de Dios, su madre dice a los que servían, hace todo lo que os dijere. Hace todo lo que os dijere. ¿Quién? Cristo. ¿Quieres hacerlo? Gracias, amigo. Eso depende de cada quien. No es que tienes que hacerlo, porque si no, no, no. Cada quien sabe lo que está construyendo para su futura vida. ¿Habrá vida después de esta vida? Esa pregunta se la han hecho y la vuelven a hacer cuando la Biblia nos dice hay vida eterna, no en este cuerpo, para el alma, y se nos dotará de un cuerpo a su tiempo, a semejanza del Señor, de Cristo. Pero, ¿lo entendemos? No sé. ¿Por qué? ¿Para qué nos llama el Padre? En 1 de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Amén, gracias, amigo. Pues dice, qué tremendo. No, es que es tremendo. Porque para esto soy llamado. ¿Quién? Toda la humanidad. Pues que también Cristo padeció por nosotros. ¿Quién? Cristo, el Señor, el ser humano, el 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué hizo? Nos dejó ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, sigamos su camino. Y vamos otra vez, allá en Juan 1:14 dice, yo soy el camino, ¿sí? No, 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque en 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne, para llegar y dejarnos el ejemplo, como ser humano, como hijo de Dios, obediente. Allá en Filipenses 2, del 5 al 11, mija. Esa lectura me gusta mucho porque nos deja todo bien claro. Nos deja todo. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Y qué Cristo no padeció hasta la muerte? Digo yo, ¿por qué no? Adelante. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Gracias, mija. Entonces, ¿qué vemos? Porque para eso dijo allí en 1 de Pedro 2:21, porque para eso soy llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Ay, eso no dijo el Señor. Gozoso, dijo yo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya cuando vamos entendiendo lo que sí hizo el Señor por nosotros, debe haber en nosotros ese sentir que hubo en el Señor. ¿Por qué? Porque nos da el ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos muestra al Padre, nos muestra el camino, nos muestra su amor, nos muestra el consejo, nos da sugerencias. ¿Tienes que hacerlo? No. Si quieres, si lo quieres intentar, si te dispones a intentar, es que el Espíritu y yo soy y esto, hay cosas que te están manejando a su gusto. Y si tú te prestas, bueno, ¿qué quieres ver? Ay, ¿cómo se dice cuando crees algo que no existe? ¿Cómo? La superstición. De ahí nace la superstición. Es que está es que está el otro. Y claro, el enemigo está oyendo y te va a hacer que veas lo que tú quieres ver. Aquello que tú dices que hay, lo va a ver. No porque te esté obedeciendo, sino para engañar. Es que es de un niño. Y yo también lo vi. Y es cierto, pues si no está ese niño o esa persona, mi abuelito, mi papá, me habló. Saben imitar también que hasta la voz de Dios imita. Y no es de admirarse porque el mismo Satanás, dice un versículo, se disfraza de ángel de luz. Y no es de admirarse porque los ministros del enemigo también se disfrazan de ministros del Hijo de Dios. ¿Y qué? Si tiene poder para hacerlo, verlo en la materia, no tendrá poder para mover cosas y hacerte cosas. Si tú te dispones, déjame decirte que el enemigo nomás quiere destruirte, porque eres a semejanza de él, en muchas maneras es creación de él, y todo lo creado por el Padre lo quiere destruir. ¿Quieres seguir con eso? Es tu decisión, yo no sé nada en eso. ¿Qué dice Mateo 7:16? Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, se cosecharon uvas de los espinos o higos de los abrojos. ¿Qué dice el 19 de ahí mismo? Dice la palabra de Dios, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Córtese y eche en el fuego. Pero fíjese bien, por sus frutos los conoceréis. Y luego nos hace un ejemplo, se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. No sé qué sea abrojos. ¿Qué es abrojos? No sé. Es algún fruto o algo, no sé, que tiene espinas, ¿verdad? Algo así me imagino. Pero lo que nos está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Dice, cada fruto de cada persona deja ver lo que aquella persona es. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que quiere? Dicen, es que sí, que existe lo bueno y existe lo malo. Obviamente, no es ninguna novedad, no están diciendo nada que no sea cierto, es cierto. Es que yo creo es que yo soy, no importa la religión que seas. ¿Lo tienes, mija, que sabroso? Dice, planta de tallos largos y rastreros, hojas compuestas, fruto redondo y espinoso y flores amarillas. Ándele. Bueno, es un árbol frutal, ¿verdad? No importa, decía, gracias, amiga, la religión que seas. La palabra de Dios está para todos. No, no soy fanático, soy seguidor de Cristo. Soy predicador, soy pastor. Pero la palabra de Dios se te presenta. ¿La quieres? Te muestro el camino. Te digo que lo que tú crees es cierto, sí hay. La Biblia nos enseña ahí en Efesios, ¿qué es? 6:12. ¿Y por qué voy allí para enseñarles que sí hay? Sí existe. Estos mundos paralelos. Tal vez otras dimensiones. El hecho de que no los veamos no quiere decir que no están aquí. Y toman la forma que les da su gana. Porque tienen poder, pero no son todos poderosos. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
en los aires. Gracias. ¿Por qué toda esta enseñanza? Porque hay tanta enseñanza falsa que desvían de las cosas de Dios, no quieren creer en Dios, pero sí creen en otras cosas. ¿Cómo está eso? En el amor de Jesús, en esto, en lo otro, en aquello. Todo aquello que existe. La Biblia nos habla de eso. Que hay, ay, que la Biblia nos habla. Que hay, la Biblia nos habla. Que esto, la Biblia nos habla. Pero que es que, ay, la adrenalina. Entonces, ¿qué dice Jeremías 6:16, mija? Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Nos dijeron, no andaremos. Y todavía, créanme, esa misma reacción existe ahora. No, es que yo no creo en eso. Pues si estás vivo, respiras por la nariz, comes por la boca y todas las necesidades fisiológicas, el mismo sistema que todos, ¿cuál es la diferencia? Todos estamos sometidos a la voluntad de Dios, pero nos habla y nos enseña qué es lo que Él quisiera que nosotros hiciéramos. ¿Lo queremos hacer? Pues eso es de cada quien, ¿verdad? Dice Hebreos 1:3. No, Hebreos 1, del 1 al 3. Me equivoco. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ¿qué dice? Habiendo hablado de muchas maneras. Muchas veces pregunto yo, ¿qué es el verbo? Que dice ahí en Juan 1:1. Y el verbo. ¿Qué es el verbo? Me dicen la acción. Sí, pero para que haga esa acción, ¿qué se necesita? La palabra. Para que sea pronunciada, para que sea llevada a cabo la acción. Y allá en Génesis Dios decía, y era hecho. Y ese cuerpo fue, más bien, y ese verbo fue hecho carne, la palabra de Dios. Ya no nos ha hablado de otra manera más que por la palabra de Dios, por su Hijo, Jesucristo. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Lo quieres? Bueno, no es a fuerzas para que no haya ese problema. Salmo 23:2. Dice la palabra de Dios, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. En Jesús hay descanso, gracias a Dios. En Jesús. Jesús es el camino. Jesús es el agua. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos habla, nos dice, pero ¿sabes qué? Es disposición de cada quien. Por eso, ¿qué dice el 30 allí de Mateo 11:30? Dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo, no es que no haya oído, quería que se repitiera. Porque mi yugo es fácil, no es un yugo de esclavitud y ligera mi carga. Qué tremendo, ¿no? Pero depende de cada quien. ¿Qué dice 1 Juan 5:3? Dice la palabra de Dios, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. No son penosos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es como el hombre, muchos líderes que se dicen líderes espirituales ponen cargas pesadas, dice la palabra de Dios, dijo el Señor, sobre los hombros de los hombres, que ellos ni con un dedo, difíciles de llevar, que ellos ni con un dedo quieren moverlo. Podemos tener la mejor doctrina, la mejor enseñanza, pero la aplicación, ¿qué pasó?
Es que yo, no. Sed mansos como yo soy manso y humilde de corazón. Es que yo, a mí. Es que quiere parecer. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero ¿sabes qué? Es voluntario. Es según tu voluntad, como tú quieras. Harás con los demás, como quienes sean contigo. ¿Ah? Si yo quiero bendición de Dios, tomo sus mandamientos, los estudio, los desarrollo en mi vida. No me vuelvo un santurrón, ni un actor que me pongo máscara para presentarme como bueno, cuando en realidad bueno nomás el Padre, dijo el Señor. Es lo que debemos ver, el ejemplo que nos da Cristo. No el ejemplo que le doy yo. Si yo fallo, pues el Señor no falla. Todo ser humano falla, pero el Señor no falla. Porque su carga, su yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No voy a poner más carga que la que pueda llevar. Pero tú decides, ¿quieres o no quieres? Depende de cada uno. En Cristo hay descanso, pero si tú quieres, ¿hay requisitos? Sí, sí los hay. Sí los hay. Que ames al prójimo como a ti mismo. Que busquemos agradar a Dios. Que sigamos sus pisadas. Que busquemos seguir su ejemplo. Sí, sí hay. No nomás es decir, yo soy cristiano. Dice ahí en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque a todo lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, y a lo amargo dulce, y a lo dulce amargo. Espero que haya sido de bendición para ustedes. No es una crítica, no es que tienes que, es voluntario, si quieres. Dios sigue llamando a todo ser humano a los pies de su Hijo Jesucristo, para poder alcanzar la vida eterna en el reino celestial. Porque es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Pero ¿qué hay que hacer? Ir y enseñarles a aquellos que quisieran ser como unos niños, ser enseñados para que crezcan y maduren y puedan seguir esparciendo la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu bondad, tu misericordia, por tu paciencia. Bendice tu casa de oración, bendice a tus siervos, tus iglesias, cada Señor misionero, evangelista, los ganadores de almas, aquellos que tienen en su corazón servirte, buscar, obedecer, hacer tu voluntad, Señor. Tú sabes aquellos que pueden, aquellos que no pueden. Tú nunca pides más de lo que se puede hacer cada persona. Bendice pues a tu pueblo, a este país. Te pedimos por este país, por los demás países, por Ucrania, por Rusia, por todos los países, Señor, a todos los dirigentes mundiales, que dale razonamiento, Señor. Como políticos nos están mostrando que no saben nada de política. Como seres humanos les falta mucho. Ayúdales, Señor. Hábleles el entendimiento. Bendice a aquellos que están en sufrimiento. Te pedimos por aquellas criaturas, aquellas personas que están en sufrimiento provocados por el mismo ser humano. Bendice a mis hermanos, a tu iglesia, en Cristo Jesús. Te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.